Por favor, descarguen la presentación que está en la plataforma, semana 6. Ya casi empezamos. Ok, muy bien. Abramos la presentación. Dice elección semana número 6, operaciones de datos y repaso para examen. Bueno, el examen no es en semana 7, creo. Sí, es en semana 8. Vamos a ver. El examen está para semana 8. Sí. Entonces esa práctica, ese repaso lo vamos a ver en la semana 7, que sería la próxima. Ahorita estamos en la 6 y en semana 7 veríamos lo de la práctica. Muy bien. En esta presentación que les subí, vamos a ver si no estoy viendo mal. Vamos a ver. Lección 6, semana 6. Ok, al puro final, al puro final no, en la diapositiva 29. Más bien en la 30. Vamos a ubicarnos ahí, por favor. Sí, estamos bien. La mayoría ya están conectados. La clase pasada, repasando un poco y agregando estas 5 diapositivas que están acá al final, de la 30 a la 35. Y bueno, en la clase de hoy vamos a ver esta presentación y luego ustedes van a hacer una práctica basada en el proyecto de ustedes. Esa práctica va a ser sobre riesgos. Y yo voy a estar viendo la propuesta del proyecto y mientras ustedes hacen la práctica yo los voy a estar llamando a los equipos para conversar sobre la propuesta y hacerles sugerencias. De tal manera que ya hoy, en buena teoría, hoy debería quedar en firme el proyecto. Ya una vez que lo conversemos, posiblemente algo muy rápido, pero porque son muchos grupos, pero sí revisar
lo que ustedes me plantean. Hoy todavía es un momento como por si quieren cambiar de opinión y hacer otra cosa. Muy bien. La vez pasada hablábamos de la importancia de la gestión de riesgos. Y una cosa de las, bueno, le mencionaba que un ejemplo muy típico en nuestro país es la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Ellos tienen una gestión de riesgos bastante completa, más que todo enfocado al tema de los eventos naturales, ¿verdad? Los eventos de la naturaleza, como huracanes, terremotos, incendios, bueno, incendios no, terremotos, huracanes, lluvias fuertes, ¿verdad? Y ellos identifican los posibles riesgos y ellos identifican la probabilidad de que ocurran, e identifican el impacto que podrían tener y ellos establecen una estrategia a seguir, dado dado la eventualidad. Tenemos que ubicarnos en el hecho de que el riesgo es una eventualidad, o sea, es algo que podría ocurrir, pero podría ser que no también. En algunas ocasiones, hace muchos años, estaba yo pequeño, dice, no, siempre he sido pequeño. Hace muchos años se esperaba un huracán muy fuerte para Limón, muy fuerte. No recuerdo el nombre del huracán. Hace ya bastantes años. Y empezaron a evacuar Limón. Yo recuerdo que mi familia vivía en Limón y toda mi familia se vino para Cartago. Y empezó la gente a venirse de Limón, ¿verdad? Se esperaba algo impactante, o sea, era algo muy fuerte. Y resulta que el huracán se desvió e impactó Nicaragua, ¿verdad? Impactó Nicaragua Bluefield. Eh, digamos que Limón en Costa Rica es lo que es Bluefield a Nicaragua, digamos, la parte de la costa atlántica. Entonces, no impacta Limón, como que se desvía e impacta Bluefield y lo impacta de una manera tremenda, ¿verdad? Y bueno, pero existía el riesgo. La comisión de emergencias hizo todo lo que tenía que hacerse. Las personas le ponían a las ventanas de vidrio, les ponían unas cintas ahí por si se quebraban los vidrios, que no hirieran a nadie supuestamente. Y bueno, y la evacuación fue masiva. En mi casa estaba llena en Cartago de un montón de gente que se había venido de Limón. Y no pasó nada, ¿verdad? No pasó nada. Por ese mismo tiempo, no sé si antes o después, se vino el terremoto de Limón, año 91. Y nadie lo esperaba. Sí, sí, es que los terremotos son muy difíciles, ¿verdad? Predecirlos. El huracán sí, porque le vienen dando seguimiento ahí, pero el terremoto era muy difícil, ¿verdad? Y en ese momento yo estoy en la Contraloría, justamente estoy en el último piso de la Contraloría, en el piso 14. Y ese edificio es antisísmico, ¿verdad? Entonces, Sí, buenos días, sí, una consulta. dime. Esa presentación, ¿dónde es que está? Perdón. En la sección 6, en el campus, creo, si es que no me equivoqué, donde dice
sección 6 en el campo virtual. Dice presentación semana 6. Sí, es que la estaba viendo igual, pero me parece diferente. No, es que tienes que irte a la diapositiva, seguro se conectaste tardillo. Tienes que irte a la diapositiva 30. Ah, ok, ok. Sí, Profe, Entonces, pero váyase a la... también la 30 me parece diferente. O sea, la que usted Sí, está presentando no sí, era la... sí, perdón, les subí la que no era. Sí. Déjeme ver. Gracias. Eh, sí, les subí la que no era. Bueno, entonces ya ahorita la cambio. Entonces, cuando ocurre ese terremoto, este edificio de la Contraloría empieza a moverse y a moverse, y ya sabíamos cómo reaccionar, ¿verdad? Ya habíamos hecho simulacros. Y entonces empezamos a bajar por las escaleras de emergencia, ¿verdad? Perdón, bueno, ahí les dejé de compartir, pero ya no fue intencional, ya ahorita creo que les dejé de compartir. Sí, ya ahorita les vuelvo a compartir. El, el, todo el mundo asustado, ¿verdad? Por la magnitud del sismo. Y cuando yo estoy subido, cuando ya nos subimos a la buseta, que nos vamos, escucho las noticias en la radio de la buseta, escucho las noticias que el terremoto había impactado Limón muy fuerte, ¿verdad? Ese fue el terremoto de Limón en 91, creo. Regálenme un toquecito, ya casi. Eh, no sé por qué me perdió la plataforma, la cerré seguro. Entonces, el riesgo uno lo identifica, ustedes lo van a identificar en su proyecto, van a identificar 10. Uno lo trata de establecer alguna prioridad, alguna probabilidad de que ocurra. Y de momento lo van a hacer así muy intuitivamente, pero sí hay formas de poder identificar esa probabilidad. Y también hay formas de poder saber de qué tanto va a ser el impacto. Si se multiplica esa probabilidad por el impacto, nos va a dar un valor que se conoce como el valor esperado. Y ese valor esperado, dependiendo del valor que nos dé, es el que nos va a permitir priorizar el riesgo. Voy a eliminar la que está ahí y voy a subir la otra. Entonces, el impacto se puede establecer de diferentes formas. Por ejemplo, el impacto puede ser financiero. O sea, el impacto que me va a ocasionar en pérdidas de miles de dólares, por ejemplo. Pero no necesariamente. Puede ser un impacto en pérdida de meses, de tiempo, por ejemplo, de atrasos. Puede ser un impacto, por ejemplo, en términos de pérdida de imagen. Ok, ahora sí, descárguenla, creo que ahora sí, por favor. La descargan y se van a la diapositiva 30. Tiene creo que 35 en total.
Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes por decírmelo. Entonces, esta gestión de riesgo requiere una planeación, dice, cómo planificar y ejecutar las actividades de identificación, análisis y respuesta, monitoreo de los riesgos. Identificar los riesgos, qué riesgos afectan al proyecto, o por lo menos qué riesgos creo yo que van a afectar al proyecto. Por ejemplo, conversamos con los dueños de una empresa que nos iban a permitir información sobre su base de datos y sobre información sobre la empresa para hacer para hacer el proyecto. Y pero qué probabilidad hay o existe el riesgo de que al final estos señores, este dueño o estos dueños de la empresa se quiten y nos digan que ya no, ¿verdad? Por ejemplo, somos 3 miembros del equipo y resulta que al final, no sé, me quedo solo uno, se van 2. Hay un riesgo ahí de que el equipo se desintegre. Se desintegre tal vez no, sino que se vea disminuido en la cantidad de sus miembros. Uh-huh. ¿Verdad? Existen riesgos tecnológicos, existen riesgos climáticos, existen riesgos presupuestales, ¿verdad? Realizar análisis cualitativo del riesgos. Este es el que ustedes tienen que hacer, el cualitativo. Estimar la manera cualitativa, dice alto, medio, bajo, la probabilidad y el impacto de cada riesgo a los fines de hacer una priorización de los mismos. ¿Verdad? O sea, yo puedo hacerlo cualitativamente en términos de que yo lo considero que puede ser alto, medio o bajo. Pero también hay un análisis cuantitativo que me permite estimarlo numéricamente, utilizando probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad es de un 5% y el impacto es de $10,000. Para priorizar los riesgos con mayor precisión, es decir, cuando utilizamos la parte cuantitativa y hacemos uso de las matemáticas y de las estadísticas, al ser cuantitativo, pues obviamente estamos hablando ya en términos de montos, de números y porcentajes. Eso nos da una mayor precisión, porque el análisis cualitativo es un tanto vago, ¿no? ¿Ok? Un tanto sugestivo. Pero el análisis cuantitativo es más objetivo. ¿Sí? Si todos los meses la electricidad falla en mi casa o sea, cada mes la electricidad falla en mi casa en 10 días del mes, en 10 ocasiones, eso nos da una probabilidad casi como de un 0.33, una cosa así, por ciento. Si yo tengo de alguna manera, puedo medirlo, las pérdidas, el dinero, lo que yo dejo, si yo tengo un negocio, por ejemplo, y si yo puedo medir en cuanto a en dinero el impacto que me está ocasionando, qué sé yo, se me pierden los alimentos que tengo en las cámaras, en la refrigeración y todo eso.
y multiplico ese impacto, ese 0.33% por la parte del dinero, el dinero que me está impactando, la pérdida, eso me va a generar un valor esperado. Y en la medida que esos valores sean muy altos, pues ese riesgo va a tener una prioridad alta. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál es la acción que voy a tomar? ¿Qué voy a hacer con ese riesgo? Les comento una anécdota, digamos. Yo estuve en una situación no solo donde la electricidad podría fallar, sino donde ni siquiera había electricidad. Entonces compré una máquina, un generador, ¿verdad? Digamos, para solventar la situación. Pero no contemplé otro riesgo, ¿verdad? Que era que el generador se me lo podían robar. Y se me lo robaron, ¿verdad? Se me lo robaron. Entonces vean que aunque uno puede identificar un riesgo y pueda tal vez tomar alguna acción, e incluso en esa acción que uno tome para mitigar o para solventar el problema, el riesgo, e incluso ahí también hay riesgo, ¿verdad? Entonces dice que hay que hacer primero una planeación, ¿verdad? Y luego hay que identificarlos, que sería lo que ustedes van a hacer. Realizar un análisis, pueden hacerlo cualitativo o si pueden hacerlo cuantitativo mejor. Planificar la respuesta a los riesgos. Planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. ¿Verdad? Siempre les doy el ejemplo de la película esta ya vieja de Armagedón, ¿verdad? Ellos identifican el riesgo y el riesgo es que hay un meteorito grande que viene a estrellarse contra la Tierra. Entonces ellos planean una respuesta a ese riesgo y la respuesta que ellos le dan es enviar dos naves a perforar un pozo, ahí un hueco, y mandan a Bruce Willis, ¿verdad? Y a este otro que ya no me acuerdo. Y ellos van a hacer unos huecos, ellos son petroleros y saben mucho de perforación y van a explotar una bomba, ¿no? Y van a explotar el meteorito, ¿verdad? Van a desbaratarlo. Y esa es la respuesta que ellos le dan al riesgo. Sin embargo, puede verse esa respuesta como mitigarlo, porque al parecer todavía hay ciertos fragmentos grandes del meteorito que podrían estrellarse contra la Tierra y ocasionar algún impacto. Entonces ahí es como mitigarlo, porque no es que nos vamos a librar del todo, ¿verdad? Sí. Otro ejemplo de riesgo es el famoso Oumuamua, ¿verdad? El objeto que viene interestelar, que viene y ingresa a nuestro sistema solar, y los científicos se quedan alarmados en el 2017 por la forma como el objeto, por la trayectoria que trae, y digamos se podría esperar, no recuerdo si en ese momento tenían alguna amenaza con respecto a la Tierra, pero finalmente el Oumuamua ese pasa de largo, ¿verdad? Y se va. Esto fue en el 2017. Y hay un científico muy reconocido de Harvard, ¿verdad? Que después de ciertos estudios y ciertos análisis lo descartan como meteorito, lo descartan como cometa, no saben qué es, y este señor dice que es una nave extraterrestre. O por lo menos dice que son los restos de una nave extraterrestre, ¿verdad? Y es fuertemente criticado por la comunidad científica, ¿verdad? Por atreverse a decir eso, de que la conclusión que él llega es que es un objeto artificial, ¿verdad? Que es una nave. Y el objeto se va, ¿verdad?
Y hay otro, ya hay un segundo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ya hay un segundo objeto, ¿verdad? También identificado. Entonces, aunque haya amenazas que yo las veo como potenciales riesgos, como que podrían darse, podría ser que pasen de largo, o de largo o de cerca, pero podría ser que no nos impacten. Ahora, hay que tomar medidas ante esos posibles riesgos. Dice, planificar la respuesta a los riesgos es planificar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas. Mejorar las oportunidades, vean qué interesante, mejorar las oportunidades. Es que lo que no les había dicho es que hay riesgos buenos. O sea, no todo riesgo es negativo, hay riesgos positivos. Y las personas que invierten, los que le hacen inversiones financieras, las personas que invierten se pueden enfrentar a un riesgo positivo. O sea, que si ocurre algo, los puede impactar, pero positivamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago yo para mejorar eso? Más bien, en este caso dice, mejorar las oportunidades. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué acciones tomo yo para que esto sea bueno, para que eso sea mejor? En el caso del negativo es reducir las amenazas, ¿verdad? Porque son negativas, pero puede hacer que, o sea, el riesgo no tiene que ser negativo, ¿verdad? Y controlar los riesgos es la parte del monitoreo, es decir, ya una vez que los identifico no los puedo olvidar. Dice que monitorear y ejecutar los planes de respuesta al riesgo. O sea, una vez que yo doy los planes, que hago los planes que quiero, y ejecutarlos. Pero ¿por qué monitorear? Digamos, yo les decía la clase pasada, ¿por qué monitorear? Porque puede ser que un riesgo que yo lo había calificado como inofensivo, como leve, al transcurso del tiempo termine convirtiéndose en uno de los riesgos principales. Y al revés, como un riesgo que yo lo considere de prioridad muy alta, al transcurrir del tiempo podría ser que ya esa amenaza no sea tal, ¿verdad? Entonces, el tema es que yo los debo estar, no es que los hice, los identifiqué y todo, y ya me olvidé, no, yo tengo que estarlos monitoreando para ver qué pasa, ¿verdad? Y de repente uno dice, ya no, aquel riesgo que teníamos, ya no. O sea, ese no, porque ocurrió tal evento y eso ya no tiene tanta prioridad, ¿verdad? Y hay muchos casos, ¿verdad? De nuevo, pueden ser en términos económicos, puede ser en términos de dinero que voy a perder, puede ser en términos de tiempo, de retraso, puede ser en términos de pérdida de imagen. Hace unos años también, yo creo que ustedes todavía no, sí, no hace tanto. No voy a decir el nombre, pero en Costa Rica, un restaurante muy famoso, el cual yo frecuentaba también. Famoso digo porque todo el mundo lo conocía, pero no porque pues tal vez porque fuera tal vez la gran cosa, pero sí era muy conocido. Fue diagnosticado o de alguna manera salió una noticia que tenían algunos problemas de contaminación los alimentos. Y este negocio tuvo una pérdida de imagen tremenda, ¿verdad? Pero terrible, pues. Ya nadie quiso volver ahí más, ¿verdad? Ya nadie volvió más a ese restaurante, ¿verdad? Y la verdad es que yo andaba muy cerca de eso, ¿no? Porque también frecuentaba un restaurante en Cartago y salió igual, ¿verdad? Una noticia con unos problemas ahí en la confección de los alimentos en ese restaurante, ¿verdad? Y creo que lo cerraron y todo.
y hay un tercero, un señor en Limón, andaba con una moto vendiendo patí. Entonces él andaba por las calles, en las casas, pitando y pitando, ofreciendo el patí. Ahí todo el mundo le compraba patí, decían que el patí era muy rico. Y después salieron las noticias de que al parecer el señor lo confeccionaba con carne de perros, decía. Como que se estaban desapareciendo los perros en el barrio. Bueno, en realidad no se sabe qué tan cierto era, pero sí salió la noticia. Muy bien, entonces, el riesgo, pueden haber riesgos de todo tipo, pero estos serían como los pasos. La diapositiva 31. Ahora sí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Dice, para los riesgos negativos o amenazas, se suelen utilizar las siguientes estrategias o herramientas: evitar, transferir, mitigar o aceptar. Evitar, cambiar las condiciones originales de realización del proyecto para eliminar el riesgo identificado. Esta estrategia a veces implica la cancelación del proyecto, es lo que les decía. O sea, ustedes tienen un proyecto, la vez pasada hicieron el proyecto, les comentaba, creo, hacen el proyecto sobre Fuerza y Luz, en Fuerza y Luz, sí, y viene se viene la pandemia y ya no se podía ir, ya no permitieron ni nada, o sea, pues entiendo que tal vez no se podía hacer nada virtual tampoco, y el proyecto que se iba a hacer en Fuerza y Luz no se hizo, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que se está hablando es de que yo pueda cambiar, si me doy cuenta, digamos, yo pueda evitarlo. Por ejemplo, también unos hicieron un proyecto en el OIJ, ¿verdad? ¿Y qué tal si ahora con todo este tema del OIJ que pasa tan ocupado, interceptando llamadas y todo eso, y al final los del OIJ me dicen que no, que ya no nos pueden atender, que no nos van a poder dar pelota con el proyecto. Transferir, la vez pasada les comentaba, trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Por ejemplo, contratar un seguro o colocar una penalidad en el contrato con el proveedor. La vez pasada decía un señor por ahí, hablando de análisis de requisitos, que cuando usted va donde un cliente y le va a desarrollar un software y ese cliente le da los requisitos, usted hace todo el análisis, ya usted invirtió tiempo y usted ya tiene los requisitos y usted empieza a trabajar en el proyecto y empieza a dedicarle horas a ese proyecto, y pasado algún tiempo el cliente se le quita y le dice que no, que ya no quiere el proyecto, y usted se queda viendo para el ciprés, ¿verdad? Entonces dice que hay que poner una cláusula, un contrato donde diga que le dé un adelanto por lo menos de un 30%. Que le dé un adelanto por lo menos de un 30%, de tal manera que ese 30% cubra total o en gran parte o en alguna manera ese tiempo que usted gastó en el proyecto, en caso de que el cliente decida quitárselo. Y como contraparte, el cliente lo va a pensar 2 veces para quitarse, sabiendo que ya dio ese 30%, ¿verdad? Entonces dice que es transferir, trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Por ejemplo, contratar un seguro o colocar una penalidad en el contrato con el proveedor. Por eso les decía la vez pasada, digamos, cuando se estaban mojando los rollos de papel, que siempre se mojaban, y ahí se le puso una póliza de seguros. Entonces el papel siempre se mojaba, pero el INSS pagaba. Entonces yo ante ese riesgo, ante esa amenaza, que era muy bien identificado y bastante probable, porque cada vez que había unas lluvias muy fuertes se inundaba el terreno y los papeles se mojaban. Entonces lo que hizo fue que se transfirió, ¿no? Se le pasó la pelota al INSS.
Mitigar, disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto. Por ejemplo, instalar un sistema de alarmas en caso de incendio. ¿Verdad? Aceptar, no cambiar el plan original. Una aceptación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso de que ocurra el evento negativo. Ejemplo, facturación en forma manual en caso de que exista un corte de energía. Sí, yo sé que se puede ir la corriente, entonces yo no hago nada para evitar eso, simplemente lo que hago es ver que entonces hago una factura manual. Entonces lo dejo que ocurra, no hago nada para mitigarlo o transferirlo o evitarlo, simplemente si se va la corriente que se vaya. Como hacen ustedes, por ejemplo, cuando tienen algún problema con la compu, no sé qué, dicen que se conectan con el celular, ¿verdad? Entonces hay maneras, digamos, esas son las respuestas, ¿verdad? O estrategias. Evitar, transferir, mitigar o aceptar. Aquí hay una tabla que nos da el impacto y nos da el impacto, ¿verdad? En este caso, el impacto se da en términos de costos en millones de dólares, cronograma retrasado en meses, seguridad, lesiones, ambiente, difusión en medios. Entonces, yo lo voy a calificar como muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Entonces, perdón, no sé por qué me sale eso. Ok. De tal manera que si es muy bajo, bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 10. 1 para muy bajo y 10 para muy alto. Y en cuanto al costo en millones de dólares, dice menos de 3, o sea, menos de 3 millones. Entre 3 y 9, ese sería bajo. Y ya mayor a 60, ya sería muy alto. En cuanto al cronograma en meses, ahí sería menos de un mes, entre 1 y 4 meses y así sucesivamente. En cuanto a las lesiones, serían leves, menores, mayores y capacidad de fallecimiento. ¿Verdad? En cuanto al tema del ambiente de difusión en medios, dice local, provincial, nacional, Sudamérica, internacional. Entonces vean cómo yo ese impacto lo puedo catalogar en esas 5 categorías, pero dependiendo de qué esté hablando, ¿verdad? Si estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo, de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces yo digo que si la electricidad, por ejemplo, a mí se me va en mi territorio donde yo vivo, en mi casa, solo se va como 5 veces en un año, yo podría poner ahí, digamos, que sea baja, por ejemplo, muy baja, ¿verdad? Entonces ahí, pero si se va 10 veces en el mes, entonces posiblemente la ponga como muy alta, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Okay? Esa matriz que aparece ahí es una matriz donde en un lado está la probabilidad y por otro lado está el impacto. Y se multiplica. Entonces vean cómo, por ejemplo, para la probabilidad de 1 a 5 y el impacto de 1 a 10, 1, 2, 3, 5, 10. Entonces, multiplico probabilidad por impacto, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 5, 5 y así sucesivamente. Luego en la esquina inferior derecha, donde está el 50, ahí lo que hago es multiplicar la probabilidad de 5 por el impacto de 10 y eso me da un valor de 50. Si ustedes ven esa parte oscura donde está el 30, el 40 y el 50 y el 25, esos son los que me están impactando más. Esos son los que me están dando, los que van a tener mayor prioridad. Y luego va menos oscuro y menos oscura hasta que llega al 1 y 2 clarito, ya que ya esos serían bajos, ¿verdad? Serían muy bajos. Entonces esa matriz me da una representación, digamos, de los valores que yo puedo obtener a partir de la probabilidad multiplicada por el impacto.
¿Estos cuadros hay que hacerlos en el proyecto? No, bueno, al menos lo de la matriz no. Tal vez el de arriba sí, pero como para ayudarse ustedes, como para tener una idea. Pero yo ahorita les digo qué es lo que básicamente tienen que hacer. Acá está la matriz, ¿verdad? Ya más grande, y lo que dice es que la matriz de probabilidad de impacto suele representarse como una tabla de doble entrada donde se combina la probabilidad y el impacto para poder hacer una priorización de los riesgos, ¿verdad? Entonces, de tal manera que así es como se pueden priorizar. Luego acá viene un ejercicio, dice, ejercicio número 1, las estadísticas de incendios de fábricas parecidas a su empresa indican que anualmente una de cada 200 fábricas generalmente se incendian. O sea, son fábricas que son parecidas, digamos, a la fábrica que yo tengo. Entonces dice que las estadísticas de incendio de fábricas parecidas a su empresa indican que anualmente una de cada 200 fábricas generalmente se incendia. Por otro lado, el análisis de riesgos estima que en caso de que se incendie su fábrica, esto ocasionará daños estimados en $400,000. Entonces, la respuesta es que usted toma la probabilidad, la multiplica por el impacto y eso le da un valor esperado. Entonces, 1 entre 200 es la probabilidad. O sea, de 200 hay una que se incendia. Entonces, 1 entre 200. Y eso lo multiplico por el impacto y eso me da un valor esperado de $2,000. ¿Verdad? Entonces, así es como se calcula ese valor esperado, que en el caso de la tabla que tenemos acá de la matriz viene siendo este valor que está acá, por ejemplo, el 50. ¿Verdad? Entonces, esa es una manera, digamos, esa es la formulita para calcular ese valor. Y lo vemos ahí con ese ejemplo. Y básicamente eso era lo que les quería explicar. Créanme lo que lo hago porque sí tienen que hacer ustedes el análisis de riesgo, pero esto es muchísimo más profundo, obviamente, ¿verdad? Esto es muchísimo más profundo y yo tomé estas 5 diapositivas de una presentación que tengo de 66 diapositivas, nada más para efectos de poder hacer el ejercicio. Entonces, recapitulando, ustedes lo que tienen que hacer es identificarlos, ponerles número y nombre. Riesgo 1, R1 o riesgo número 1, tal y tal y tal cosa, describirlo. Y luego buscar tal vez de alguna manera intuitiva o tal vez haciendo alguna lluvia de ideas, ver como qué tan alta o baja o media puede ser la probabilidad y cuál podría ser el impacto. Yo sé que es muy difícil ahorita a priori establecer esos valores, ¿verdad? Pero sí por lo menos se pueden hacer de manera tentativa. Vean que por ejemplo en el ejemplo decía que las estadísticas, o sea, casi siempre uno se basa en estadísticas, en historia, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden ver varios ejemplos, digamos, de la vida real. Uno dice, en los últimos 5 años ha ocurrido tal cosa tantas veces. Entonces ya yo puedo establecer ahí como una prioridad, como una probabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en San José, el tiempo de lluvia, siempre llueve por las tardes, o casi siempre llueve por las tardes. Entonces, ¿qué tan alta es la probabilidad de que llueva en San José en las tardes, digamos, en temporada de invierno? Y ahí la probabilidad es muy alta, ¿verdad? Es muy alta. Si usted tiene estadísticas de, por ejemplo, de accidentes aéreos de los últimos 5 años, si tiene esas estadísticas, usted puede establecer una probabilidad de que ocurra un accidente aéreo, sabiendo que tal vez esas estadísticas me dicen que ocurre uno cada tantos años, o que de tantos vuelos solo uno ocurre o tiene accidente. Entonces,
hay probabilidades que son muy bajas de acuerdo a la historia, de acuerdo a las estadísticas. Hay otras que son muy altas, ¿verdad? Qué sé yo, por ejemplo, probabilidades, la probabilidad muy famosa, ¿verdad? La de la lotería, ¿verdad? ¿Por qué probabilidad hay de que yo me gane la lotería comprando una fracción, por ejemplo? Esos son 4 probabilidades que se pueden calcular, ¿verdad? Muy bien, entonces, esa es la parte riesgosa, ¿verdad? Las diapositivas de la 1 a la 30, pues ya es la presentación normal de esta semana. Vamos a empezar entonces con la 1, al principio. Dice, definiendo los requerimientos del negocio. Recordemos que ustedes también tienen que tener los requerimientos. Entonces dice, métodos para la toma de datos, alcance y contenido, operaciones de datos, repaso y ejercicios. Métodos para la toma de datos. ¿A quién preguntar? Ejecutivos de negocio, incluyendo patrocinadores, gerentes de departamentos, analistas de negocio, DBAs de sistemas operacionales, todos los nominados por estos. Es decir, que usted llega y habla con un gerente y el gerente le dice, mira, te recomiendo que hables con tales y tales personas. ¿Qué buscar? Elementos de datos, hechos, dimensiones. O sea, yo para este proyecto necesito saber qué es lo que parte que me interesa para los hechos. Por ejemplo, recordemos que estamos hablando de la parte monetaria, de la parte numérica, de lo que son medidas, de lo que son métricas. ¿Y cuáles serían las posibles dimensiones? ¿Okay? Recopilado de datos según tiempo. Extractos de datos de sistemas fuentes. Reglas de negocio. Atributos, rangos, dominios, registros operacionales. O sea, lo que el negocio le diga que ellos tienen ahí, que ellos hacen, que ya sea que lo tengan como algo por escrito o por costumbre, digamos, pero ellos le dicen, no, es que aquí esto lo hacemos así y así porque hay un reglamento, hay el artículo tal o lo que sea. ¿Ya? Entrevistas, dice, sesiones de grupo, fuentes actuales de trabajo, áreas temáticas, métricas de rendimiento, frecuencia de la información, documentación de usuarios y de TI. En las entrevistas en los sistemas normales son como las más usadas, pero también hay otras, ¿verdad? Digamos, estas sesiones de grupo podrían ser tal vez las que ustedes usan, donde ustedes se reúnen y generan lluvias de ideas. Ustedes generan una lluvia de ideas y de esa lluvia de ideas va a salir mucha información que posiblemente sea la que vayamos a utilizar en el proyecto, ¿verdad? Entonces empiezan la lluvia de ideas. Para hacer lluvia de ideas, les comento, se toma en cuenta todas las ideas, no hay ideas malas. O sea, no se censura. Si ustedes se reúnen, usted no le va a decir a la compañera, no me parece eso que estás planteando. ¿Verdad? O, no, eso no tiene sentido. No hay que quitarle el impulso a los compañeros que están proponiendo ideas. Todas las ideas son bienvenidas, pero al final se toman las ideas que se consideren mejores. Se llega como a un consenso. Al inicio se empieza, pero no se llama lluvia de ideas. Al inicio empiezan ideas por montones, ¿verdad? Y luego que se tienen ese puño de ideas, empiezan como a ver, algunas ideas tal vez se pueden agrupar, otras puede ser que sí se logren descartar,
y otras puede hacer que tomen fuerza, que tomen mucha fuerza. Mira, esa idea sí está buena y más bien va tomando fuerza la idea dentro del equipo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esto de los paquetes de trabajo lo habíamos visto la vez pasada, ¿verdad? Los paquetes para automóviles y para hoteles, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver ahorita. Aquí está el de la ocupación del hotel. Dice, alcance y contenido. Recopilación de requerimientos debe incluir fuentes de datos, disponibilidad, ubicación y procedimientos. O sea, ¿qué disponibilidad hay de las personas para que me atiendan, para que me den la información? ¿Dónde es que está ubicado eso? ¿Y qué procedimientos tienen? Almacenamiento, ¿verdad? Si es algo que esté en la nube, si es algo, una base de datos local, si es un Excel o qué. Entrega de información, operaciones de datos y diagramas de paquetes de datos. Los diagramas de paquetes son como esos que están ahí. Mira. Okay. Eso digamos que es como lo que yo quisiera establecer como el alcance y como el contenido, digamos. Es decir, dónde se va a almacenar, cómo se va a ser entregada la información, qué diagramas puedo hacer, digamos en este caso de paquetes. Ok. Relación versus dimensión. En el lado izquierdo de la pirámide dice información de paquetes, diagramas, y en el lado derecho dice el datamar, conformado por departamento. Esa es la parte dimensional. La parte relacional es la parte donde al lado izquierdo tenemos el modelo del negocio, el modelo de datos de la empresa, y al lado derecho tenemos un data warehouse corporativo, que es el modelo relacional que la vez pasada se los había comentado y les decía que hay dos enfoques, el de Aymon y el de Kimball, ¿verdad? Kimball propone el primero, el de arriba, el dimensional, y Aymon propone el modelo relacional. Ahora, el modelo dimensional de Kimball es el que sugiere el esquema de estrella, ¿verdad? Y también que sugiere que se hagan data marks, o sea, que se haga de abajo hacia arriba, que se haga de tipo bottom up. El de Kimball es el que sugiere el copo de nieve, porque recuerden que el copo de nieve es el que es como el modelo relacional, que tiene que ser normalizado. Y entonces él propone que directamente se haga el data warehouse completo. ¿Ok? Bueno, esto sí ya lo hemos visto. Las operaciones también, ya eso se había conversado. Digamos que las operaciones básicamente son estas: el drill down, el roll up, el drill through, el slicing y dicing, y los reportes que se hacen como a la medida, digamos, reportes que se hacen en el momento. Esas son como las operaciones que yo podría hacer o que debería hacer con el data warehouse. Sí, bueno, ya esto lo habíamos visto, ¿verdad? Las operaciones OLAP. Dice que existen 5 operaciones OLAP: el roll up, el drill down, el slicing, el dicing y el pivot, o sea, la rotación. ¿Sí? Dice que el OLAP, o el procesamiento analítico en línea, es un proceso informático que permite al usuario seleccionar y extraer datos de diferentes puntos de vista. El término rebanar y cortar, slicing y dicing, en cubos se utiliza generalmente en bases de datos OLAP que presentan datos del usuario final en formato de cubo multidimensional en 3 dimensiones, llamado cubo OLAP. El cubo OLAP comprende hechos numéricos llamados medidas que se clasifican por dimensiones. ¿Okay?
Slicing se refiere a seleccionar un subconjunto del cubo eligiendo un valor único para una de sus dimensiones y creando un cubo más pequeño con una dimensión menos. Entonces vean cómo aquí hay un ejemplo de slicing. Dice, en este diagrama el corte se realiza para la dimensión tiempo. Vean que él tiene la dimensión location y dice Chicago, Nueva York, Toronto y Vancouver. Luego tiene la dimensión tiempo, que son los trimestres, el 1, el 2, 3 y 4. Y luego tiene la dimensión producto, ¿verdad? Y allá aparece el móvil, el módem, el phone, el teléfono y seguridad. El tipo de ítem, ¿verdad? En este caso el tipo de ítem o el producto. Entonces tiene 3 dimensiones este cubo, la dimensión tiempo, la dimensión localización o ciudades y la dimensión de productos. Ahora, el slicing, en este ejemplo, el slicing lo que hace es cortar por el lado de la dimensión tiempo, pero el slide nada más de Q1. ¿Sí? Entonces, solo que me presenta como la cara, como viéndolo desde arriba, ¿verdad? Entonces, lo que me está presentando es las 3 dimensiones, pero únicamente para Q1. Por eso decía ahí rebanar, ¿verdad? Es como sacar una rebanada. ¿Sí? Como cuando yo agarro una manzana y le saco una tajada. ¿Ok? Dice, en este diagrama el corte se realiza para la dimensión tiempo, utilizando la variable Q1. Genera un nuevo cubo con 2 dimensiones. Por lo tanto, la operación de corte produjo un cubo OLAP cortado al permitir al usuario elegir un valor específico para una de sus dimensiones. El usuario eligió la dimensión, la dimensión tiempo en la parte del trimestre 1. En el trimestre 1. Ok, ahora veamos el otro. El dicing dice, por otro lado, el cortar, dicing dice, en cubos genera un subcubo al elegir 2 o más valores de múltiples dimensiones del cubo. El cubo se gira independientemente de su dimensión. Entonces veamos el ejemplo. Entonces vean que acá, ejemplo de dicing, dice, en este diagrama la operación se basa en los siguientes criterios de selección que involucran las 3 variables. Por ejemplo, dice localización igual Vancouver o Toronto. El tiempo es igual Q1 o Q2. Y el ítem es igual a modem o un móvil. Entonces, con ese query, me genera el cubo que está arriba, o el subcubo, que sigue teniendo las 3 dimensiones. Sin embargo, este cubito está limitado únicamente a 2 de cada una de ellas. Por ejemplo, en la parte de localizaciones, solo Toronto o Canadá. Toronto, Canadá, Toronto o Vancouver, estoy pensando que pertenecen a Canadá, Toronto o Vancouver. En la parte del tiempo tiene a Q1 con Q2 nada más, recuerden que también tiene Q3 y Q4. Y en la parte del tipo de ítem, únicamente lo que es móvil y modem. Entonces, eso es lo que me hace el dicing. Dice, por lo tanto, cortar en cubitos y en rodajas permite un análisis detallado de los datos desde diferentes ángulos. Eso es lo que se pretende. Y ya esto también lo hemos hablado varias veces, el drill up y el down, ¿verdad?
ir hacia abajo o hacia arriba. En ese caso es una, no sé qué es eso, pero está dividido en la división 1, la división 2, dice entretenimiento Amadeus. Entonces, en la división 1 y división 2. La división 1 se divide en la región 1 y la región 2. Y en la región 1 tengo la tienda 1 y la tienda 2. Y en la región 2 tengo a la tienda 3 y a la tienda 4. ¿Sí? Yo por eso siempre les pongo de ejemplo como en nuestro país, digamos, ejemplos como el Colono o Goyo, que usted llega y están en todas partes, ¿verdad? Por ejemplo, usted llega a Oxígeno allá en Heredia y hay una esquina inmensa y toda esa parte es del Goyo, ¿verdad? Y usted llega a cualquier lado de este país y siempre va a haber un colono, y casi siempre hay dos, un colono agrícola y un colono construcción. Entonces, si usted hace un trabajo de este tipo para el colono, por ejemplo, a nivel país, va a tener este tipo de situaciones, ¿no? Donde puede ver todo a nivel global como a nivel país, o puede ver incluso la tienda que está allá en Golfito. Uh-huh. Y hacia eso es que vamos, ¿no? O sea, eso es lo que queremos. Lo que queremos es tener ese tipo de herramientas o de estrategias que le permitan al usuario visualizar los datos desde diferentes ángulos, que puedan ver detalles o que puedan ver de manera general. Por ejemplo, un gerente le interesa la parte general, a alguien de un nivel más bajo le puede interesar los detalles, pero también un gerente cuando ve algo general puede hacer que le interese ver el detalle. El gerente tiene la costumbre que ve el monto global, y donde ve el monto global y se asusta, empieza a bajar para ver dónde fue que ocurrió. Como les decía en una ocasión, un gerente va y ve que se pagó en esta semana una millonada en horas extras. Entonces él dice, ¿por qué se pagó esta semana tanto dinero en horas extras? Entonces empieza a bajar y se da cuenta que en el departamento tal de la empresa están haciendo una remodelación y se contrataron unos empleados y se les pagó horas extras. Pero es hasta que baja en el detalle, en el nivel, que él se da cuenta dónde fue que ocurrió el asunto. O hacen lo típico, ¿verdad? Que empiezan a llamar a Raimundo y a Medio Mundo y empiezan a preguntarles, ¿verdad? Yo tenía un gerente que cuando ese tipo de cosas pasaban, era terrible, porque empezaba a pegar gritos y zapateaba y tiraba las puertas y de todo y se revolcaba y empezaba a llamar a todo mundo, ¿verdad? Ok. Repaso rápido. Bueno, esto lo vamos a saltar porque esto está para la verdad no sé por qué está acá. El examen es para semana 8. Yo no sé si es que antes el examen era en semana 7. ¿Verdad? Y aquí viene la parte de gestión de riesgos. Ok. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda con respecto a esto, ¿verdad? Entonces usted nos va a indicar cómo o qué cuadro llenar, o nos va a dar algún tipo de documento como para tener un machote o algo así. Sí, básicamente es lo que van a hacer hoy, ¿verdad? Es lo que van a hacer hoy. Por eso les decía que trabajen hoy en esa parte, para no esperar hasta el último momento para hacerlo. Y hasta el último momento posiblemente me van a estar preguntando que cómo se hace eso, o que tal vez yo no se los expliqué, ¿verdad? Entonces lo mejor sería trabajarlo, irlo trabajando desde ya. Y lo otro es que me interesa también irlo viendo a la luz de lo que ustedes, de la propuesta que ustedes hicieron, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra duda? El examen, casi siempre, pues no hablemos de examen ahorita, la próxima semana lo vemos.
Voy a dejar de compartir un momento. Semana 6. Ok. Bueno, algo que no quería dejar pasar es que en la práctica que habían hecho en Excel, si no me equivoco, yo les subí la solución, ¿verdad? Y veámosla mejor antes de entrar en la parte esa para aclarar ese punto. Dice solución práctica semana 5. No, esa no es. Esa no es. Ok. No, entonces no se la subí. Profe. Ajá, sí, gracias. Ok, vamos a ver. Ya ahorita les comparto. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Ok, ahora sí, ya les voy a compartir. Ahí les estoy compartiendo. Habíamos hecho un ejemplito en Excel que yo le había llamado la pocha, ¿verdad? Esa pocha, ahí les estoy compartiendo. Esa pocha es un archivito en Excel donde tiene el código del producto, la descripción, el rubro, la unidad de medida, la finca, el nombre de la finca, el importe base, la presentación y la categoría. El ejemplo es muy sencillo, pero trata de que ustedes vean, digamos, lo que ocurre cuando yo llego a hacer un trabajo de estos a una empresa que lo que tiene son Exceles. Que ustedes perfectamente, el proyecto de ustedes podría hacer algo así, hacer algo sobre una empresa que tiene una gran cantidad de Exceles. Pero los Exceles, los usuarios los manejan a su gusto y antojo. Entonces yo no puedo tratar el Excel como tal, digamos, como el usuario lo tiene, sino que tengo que hacerle primero un trabajo ahí, digamos, a la hora de que vendría a estar dentro de la parte de la transformación del ETL, ¿verdad? Que sería trabajar un poquito con ese Excel y no tomarlo tal y como el usuario lo tiene, ¿verdad? El archivo como tal, así como lo ven, yo lo que tengo que hacer de ahí es, lo que les pedía era que hicieran un modelo dimensional del tipo estrella,
donde ustedes pudieran identificar los hechos, donde pudieran identificar dimensiones. Algunos vi que lo hicieron bastante bien, algunos noté que me hicieron, y ahí les hice el comentario en ese momento, que me hicieron el copo de nieve. ¿Por qué? Porque empezaron a normalizar. O sea, si usted empieza a sacar acá la categoría como una tabla y empieza a sacar el rubro como otra tabla, y entonces ahí lo que está normalizando. Y lo que les he dicho es que en la parte de estrella no se normaliza, más bien es al revés. O sea, más bien en esta parte tiene que estar desnormalizado. Entonces, no, yo no puedo pretender venir y tomar esta tabla y empezar a normalizarla, porque ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, una dimensión acá, una dimensión sería la dimensión finca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman las fincas, como esto que está acá, y les asignan un código. Entonces ya yo sé que las fincas son solo 7. Y les voy a poner un ID, un código. Entonces, esa sería mi dimensión finca, eso es todo. Este código vendría a ser la llave. Mira, este código vendría a ser la llave primaria de mi dimensión finca. Ahora, al parecer hay otra dimensión que es la dimensión producto. ¿Verdad? Esa dimensión tiene un ID de producto que sería este, la descripción, el rubro, la presentación y la categoría. Bueno, en este caso todos son C, porque seguro hay un error en la fórmula que está ahí, pero son A, B y C. Entonces, esta debería ser la dimensión producto. Ahora, ¿cuál sería la dimensión hechos? O en este caso las ventas. De ahí, la que tenga la parte monetaria, la parte numérica. ¿Verdad? Porque esto lo que me da es el producto con su descripción, con su rubro, su presentación y su categoría. ¿Sí? Pero yo cometería un error acá si hago otra tabla, otra dimensión que se llame categoría. ¿Por qué? Porque ya aquí estaría normalizando, entonces ya ahí estaría entrando a lo que es el copo de nieve. Y puedo hacer otra que se llame rubro. Entonces no era ese el caso. La producto la dejo tal y como está así, desnormalizada. Y luego la de ventas, que sería, digamos, en este caso yo le llamaría mejor hechos, ¿verdad? O H ventas. Hechos ventas, y aquí sería la dimensión producto. ¿Verdad? Entonces ahí le podemos poner DIM producto. Y la otra DIM fincas, dimensión finca. Ahora, ¿qué lleva la tabla de hechos? Recuerden que la tabla de hechos lleva las llaves de las otras. Entonces lleva la llave del producto, la llave de la finca y la unidad de medida y el importe base. Bueno, ese es un error. La unidad de medida no tiene que estar ahí. La unidad de medida está en el producto. Esto es un error. Déjenme ver.
Sí, esto no va aquí. Ok, pues esta en hechos, ¿verdad? Esta unidad de medida no, porque recuerden que en la parte de hechos lo que van son las, bueno, pues ahí está la unidad de medida. Ok, pues sí está dentro de ventas, sí, pero aquí iría la unidad de medida. La sacamos de acá. Y la dejamos en el producto. Y en la parte de hechos, pues esto no debería ir. Entonces la de hechos me quería así. Sí. Si eso ustedes lo tuvieran en SQL Server o en cualquier base de datos, pues aquí lo que tenemos es una llave primaria. Y acá lo que tenemos son las llaves primarias de cada una, la llave primaria. Pero acá también estas estarían funcionando como foráneas. Estas también estarían funcionando como foráneas. Eso era básicamente lo que tenían que hacer para que se comporte como un modelo estrella, ¿verdad? Si empiezan a despedazar esta tabla y a hacerla en 3 tablas, ya eso no sería estrella. Ya eso sería copo de nieve. Entonces, este fue la solución, digamos, esta fue lo de la práctica que hicieron la vez pasada. Lo que sí les había subido era el informe que había que presentar. ¿Ve? Yo les dije que había que hacer un informe en PDF y ese sí se lo subí. ¿Verdad? Ese sí se lo subí. Que es el que dice ahí solución. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, no sé si hay alguna duda con eso. Me imagino que algunos lo hicieron así, otros tal vez lo hicieron un poco diferente. ¿Verdad? Pero tienen que tener claro de hacer la diferenciación cuando es copo de nieve y cuando es estrella, ¿verdad? Sí. Okay. Y esta es la que tienen que hacer hoy. Dice, práctica semana 6, tomando en cuenta su proyecto propuesto. Se pide que identifique 10 riesgos y luego llene las siguientes tablas, indicando en la tabla número 1 la probabilidad alta, media, baja, el impacto alto, medio, bajo y calcular el valor esperado en la tabla número 2, que sería aquí. Y calcular el valor esperado, punto, que sería aquí. Luego la otra dice, en la tabla número 2, que sería esta, debe indicar el riesgo, la estrategia a utilizar y la prioridad que tiene el riesgo de acuerdo con la tabla número 1. Entonces, por ejemplo, en ambos va a ir el riesgo, ¿verdad? Aquí la estrategia sería mitigar, por ejemplo, sería 1. Aquí estaría el riesgo, el primer riesgo, el riesgo número 1. Ustedes ahí lo identifican. La estrategia sería mitigar. Aquí una explicación de cuál sería lo que se va a hacer para mitigarlo. Y aquí la prioridad. Entonces, a esta prioridad igual aquí le pueden poner, la pueden hacer con números donde 5 es la mayor prioridad y 1 es la menor.
¿verdad? Entonces, le pueden poner, qué sé yo, prioridad 5, ¿verdad? O si quieren lo pueden hacer con letras, como estaba en el diagramita ahí, que decía muy bajo, bajo, medio, muy alto, entonces, pero igual al final de cuentas iba de 1 a 5. Entonces yo puedo establecer aquí que aquí la acción requerida es lo que se va a hacer. Y aquí, digamos, la prioridad 5, donde 5 es, por ejemplo, muy alta. Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Esto se lo voy a subir también, no se los he subido. Y lo van a hacer ustedes en equipo, donde todos van a ponerse de acuerdo. Y lo van a hacer para 10. Para 10. Mientras ustedes están haciendo esto, yo voy a estar llamando por equipo. Yo voy a estar llamando para ver lo que me entregaron como propuesta. Entonces yo los voy a estar llamando mientras lo están haciendo. Entonces voy a subírselos. Voy a dejar de compartir un momento y voy a subírselos. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que les iba a decir del examen, que les dije que no iba a hablar del examen, pero se me viene a la mente, es que yo estaba haciendo exámenes parte teórico, parte práctico, pero esta vez estoy valorando que sea más práctico, si es posible que sea solamente práctico. Entonces en la próxima clase vamos a hacer una práctica ya global, donde ustedes puedan tener como una idea de lo que podría ser el examen. Ok, semana 6, presentación semana 6. Práctica semana 6. Hay un curso de administración de proyectos, ¿verdad? Donde yo esperaría que ustedes vean esto con mayor profundidad, lo de los riesgos. Ahí se la subí. Dice práctica semana 6. Nada más verificar que sí sea ese. Dice práctica semana 6. Está en la plataforma. Sí, ahí está.
Profe, Diga, dime. ¿vamos a receso o cómo hacemos? ¿Quién me habla? Perdón. Yo, Sí, estoy buscando. Cortés Rodríguez, José Pablo. sí. Ajá. Sí, José Pablo, ya casi vamos al receso. De hecho, es a las 9:30, ya son las 9:30. Ok, Ya vamos casi a ver. vamos. Ya casi vamos. Después del receso, voy a pasar la lista y vamos, ¿cómo se llama? A hacer esa actividad de los riesgos y voy a llamar para ver lo del avance. El primer grupo que voy a llamar es el de Acuña Quesada, Fabián, y después el de Cascante Álvarez, y después el de Cedeño Mora, en ese orden. Acuña Quesada primero, Cascante Álvarez y Cedeño Mora iría de tercero. Entonces, voy a ver qué tanto tiempo nos da, porque es que son demasiados grupos. Ok, pues vámonos al receso y nos vemos en 45 minutos, por favor. De acuerdo. En 45. Nos vemos en 15, perdón. Ok. Sí, perdón. Sí.